El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Al bajar con ellos se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y de Sidón. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, dijo: «Felices ustedes, los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes, los que ahora lloran, porque reirán. Felices ustedes, cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo en ese día, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas. Palabra del Señor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, cierto como hoy. Tomen asiento. Queridos hermanos, las lecturas que hoy hemos escuchado nos traen una gran alegría y también una gran esperanza de comprender mejor el núcleo de nuestra fe. La palabra que utiliza Jesús en las bienaventuranzas en griego es makaroi. Es una palabra difícil de traducir porque es mucho más que lo que hemos escuchado hoy. Felices, ¿no? Felices los pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. En el caso de San Lucas, capítulo 6, lo dice de una manera más directa Jesús: felices ustedes, los pobres, porque a ustedes les pertenece el reino de los cielos. Pero esa felicidad es difícil de entender. ¿Cómo alguien en este mundo va a ser feliz si es pobre, si llora, si lo odian, si lo excluyen, si lo insultan, si lo consideran infames, si lo calumnian, si lo persiguen? ¿Cómo alguien puede ser feliz en esas condiciones? De hecho, eso, como se dice hoy, va contra los derechos humanos, ¿cierto? Que a uno lo excluyen, lo traten como un ser menos que un ser humano, ¿no? Marginado. Y Jesús está diciendo lo contrario. Dice: felices a ustedes cuando los marginen, cuando los dejen de lado, cuando los traten realmente mal. Pero es así, dice Jesús, por causa del Hijo del Hombre, es decir, por causa de Jesús mismo. Entonces, ¿cómo entender esta palabra? Primero, saber que la traducción no es tan fácil. Segundo, la traducción es más bien parecido a lo que le dice
el ángel a la Virgen, cuando le dice: alégrate, Jaire María, que jarito mene, alégrate María, llena de gracia. Es una alegría que proviene del Haris, es decir, de la gracia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo en el alma de una persona. No es cualquier tipo de felicidad, hermanos. Lo que está prometiendo Jesús acá es la alegría del cielo. Y lo dice después, al final, ¿no es cierto? Alégrense, dice, porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo. Y también se está diciendo: felices ustedes ahora, son felices con la alegría del cielo. Ya estamos gozando la alegría del cielo en este mundo, si tenemos estas bienaventuranzas o si se pueden aplicar un poco a nuestra vida. Pero esto es curioso, ¿no? Porque cuando alguien viene a la iglesia, difícilmente le pide a Dios: Señor, te pido por favor ser pobre, te pido por favor llorar, ser perseguido, ser insultado, ser infamado. ¿Quién pide eso, hermanos? Muchas veces pedimos lo contrario. Venimos a la iglesia o vamos a visitar a un santo. Ayer cuánta gente fue a ver a la Virgen de Lourdes, y en el corazón de muchos está: Madre, por favor, que me vaya bien, que tenga plata, que tenga salud, que tenga una familia tranquila, que todo me salga bien, que tenga una buena posición delante de los demás. O sea, pedimos exactamente lo contrario de lo que Jesús está diciendo hoy. ¿Quiere decir que somos malos cristianos? No. Lo que pasa es que una es la felicidad humana, a la que naturalmente todos tendemos, porque somos igual a todos los seres humanos, ¿no es cierto? No nos gusta sufrir. Pero otra es la felicidad sobrenatural, que no contradice la otra, pero que va más allá de la otra, y que uno la puede elegir, y a veces hay que elegir. A los mártires se les hacía elegir. ¿Qué eliges tú? ¿Servir a Cristo? Pero eso significa que tienes que morir, mártir. O sea, te vamos a tirar a los leones, te vamos a quemar en las llamas, te vamos a cortar en la cabeza, o te vamos a crucificar. A San Pedro lo crucificaron con la cabeza para abajo. ¿Prefieres eso? ¿O prefieres ser feliz según este mundo, siempre y cuando le rindas culto a los ídolos, a los demonios, y proclames que el emperador es el verdadero Dios de los hombres? O sea, a veces hay que elegir. Estamos entre la espada y la pared. O somos de Cristo o no somos. Y no ser de Cristo significa a veces, lamentablemente, afirmar la felicidad de este mundo. Es decir, quiero explicarme mejor. A veces tenemos que elegir ser felices, bienaventurados según Cristo, o ser felices según el mundo. No podemos las dos cosas al mismo tiempo. A veces pasa eso en la historia de la iglesia, sobre todo cuando hay persecuciones. En general, siempre los cristianos están siendo perseguidos de un modo u otro, pero hay momentos en la historia en que la persecución arrecia y se hace más fuerte y más patente, como ahora está comenzando a suceder en el mundo. Por ejemplo, ustedes saben que en la Convención Constituyente ni siquiera pasó, ya para la discusión más a fondo, un pedido que habían hecho los líderes religiosos de Chile, que estaban liderados por Monseñor Juan Ignacio González. ¿Y qué decía este pedido? Que en la Constitución, la ley de los hombres en Chile, diga que cada uno tiene libertad de conciencia para creer lo que quiera. ¿Es mucho pedir eso? Que cada uno tenga libertad de culto para expresar su fe como quiera. Eso es lo que estamos pidiendo. Y no fue aprobado. Es decir, ¿qué están diciendo? Que ahora no será posible que yo diga: quiero creer en lo que dice la Biblia. Claro, cada vez va a ser más difícil. De hecho, en la ONU se está diciendo cada vez con más fuerza que el aborto es un derecho humano, y el que diga lo contrario es un delincuente, está yendo contra los derechos humanos. Entonces, pensar
de forma cristiana, no se puede. Por lo menos uno no lo puede manifestar públicamente, si no vas a ser castigado. Y eso precisamente es lo que dice Jesús hoy. Felices ustedes cuando los persigan por causa del Evangelio, porque a ustedes les pertenece el reino de los cielos. Y tendremos que elegir, y cada vez será más difícil tomar esa decisión, y cada vez veremos que hay menos gente en la iglesia tal vez. Y qué bueno que sea así por un lado, porque estarán los verdaderos cristianos. Yo les voy a contar una anécdota que pasó una vez en México. Había una iglesia llena de gente y entraron unos terroristas narcotraficantes, de esos que hay en México abundantemente, ¿no? Y entraron con metralletas y encapuchados. ¿Y sabe lo que dijeron? Le dijeron al sacerdote: señor cura, todos los que creen en Cristo, quédense aquí. Entonces muchos pensaron que los iban a ametrallar y se fue casi toda la gente. Quedó como el 10% de esa gran multitud. Y después ellos le dijeron: señor cura, estos son los verdaderos cristianos con los cuales usted tiene que rezar la misa. Siga adelante. Y se fueron. Fue una prueba. Pero a veces puede ser real. Hay otra anécdota cuando fue la persecución en la Guerra Civil Española, en que entró un señor que era obviamente ateo a la oficina de un sacerdote y lo apuntó con un rifle y le dijo: renuncia a Cristo. Entonces el cura, que a lo mejor fue un momento de debilidad, no lo vamos a juzgar por eso, pero ¿qué dijo? Renuncio a Cristo, pues para que te condenes, y lo mató igual. Entonces, se fijan, hermanos, que la vida es dura y ahora estamos entrando en un tiempo muy complicado en que hay que tomar una opción. O somos de Cristo, y eso significa estar dispuesto a ser infamado, ser calumniado, ser funado, como se dice hoy, inclusive que me lleven a la cárcel, que pueda incluso perder la vida, derramar mi sangre por amor a Cristo. O me dejo llevar por la corriente, por lo que dice la mayoría, me quedo calladito, no defiendo la verdad del Evangelio, para no tener problema con nadie. También es una opción. Y cada uno tendrá que elegir en su propia conciencia. En todo caso, la Biblia hoy día nos dice, en el libro de Jeremías y en el Salmo primero, el Salmo 1 es, yo creo, el más lindo de todos los salmos. Por lo menos a mí el que más me gusta es el primer salmo, Salmo 1, que dice: feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Es decir, feliz el hombre que confía en el Señor. Así lo dice Jeremías, ¿no? Porque en Él tiene puesta su confianza. Es como un árbol plantado al borde de las aguas, extiende sus ramas, están siempre verdes, floreciendo y fructificando. Feliz el hombre que confía en Dios. Maldito el hombre que confía en el propio hombre, en las propias estructuras humanas, que a veces, como esta convención constituyente lo está demostrando en muchos puntos, se quiere constituir sin Dios, contra la ley de Dios, contra la ley de la familia verdadera, contra la vida, que es un verdadero derecho. Todos tenemos derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. Y ahora se quiere decir lo contrario. Es más importante el derecho a decidir sobre el propio cuerpo que el derecho a la vida. Y se quiere consagrar constitucionalmente un aborto libre. En eso estamos, la cultura de la muerte. Ciertamente que eso Dios no lo puede bendecir. Y eso es una maldición para nosotros mismos. Maldito el hombre que confía en el propio hombre y se aleja de la ley de Dios. Por eso volvemos al Evangelio. Jesús mira a sus apóstoles, a quienes acaba de elegir, y a una multitud de gente que lo sigue también, discípulos y discípulas, y les dice: felices ustedes, porque son pobres de espíritu, a ustedes les pertenece el reino de los cielos. Felices a ustedes
que los calumnian, que los tratan mal, que los maldicen, que los persiguen, porque ustedes están conmigo, porque ustedes me aman a mí y yo a ustedes los tengo como mis mejores amigos. Por eso somos felices. No porque vayamos a sufrir, ser perseguidos, tomar la cruz, sino que el motivo real de la bienaventuranza es compartir la suerte de Cristo. Y la suerte de Cristo es eso. Primer paso, la cruz, el Calvario. A Jesús lo justiciaron, ¿cómo se dice? Lo ajusticiaron, ¿no es cierto? Lo condenaron injustamente. Bueno, esa es una felicidad. ¿Por qué? Porque Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y si a nosotros nos pasa lo mismo, seremos felices, bienaventurados, porque después viene, segundo paso, lo que están viendo ustedes atrás, la resurrección del Señor. Y ahí pasamos a la segunda lectura, en que San Pablo dice en la carta a los Corintios que son felices los que creen en la resurrección. Los que creen solamente en la vida natural de Jesús, la vida humana, mortal de Jesús, no son verdaderos cristianos, ¿no es cierto? ¿Cómo lo dice San Pablo? Si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en Cristo solamente para esta vida, seríamos los hombres más dignos de lástima, pero no. Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. En resumen, ¿cuál es la verdadera felicidad del cristiano? Creer en Cristo, pero no solamente al modo humano, como dice hoy un sacerdote que está en Canadá, que ha escrito una carta pública diciendo que él perdió la fe, ya no cree en Dios, Dios no existe, Cristo no resucitó. A lo mejor Cristo vivió, pero fue un hombre muy bueno, un hombre que quería paz y amor como un hippie, en una hermandad universal donde todos nos respetamos, pero no existe el pecado, no existe Dios, no existe la condenación eterna, no existe nada de eso, y no existe la otra vida tampoco. Una pena lo que dice ese sacerdote, pero él quiere seguir adelante, ¿no es cierto?, como sacerdote, pensando de esa manera. Somos los más infelices, dice San Pablo, si creemos de esa manera, ¿no? En cambio, nosotros creemos en Cristo resucitado. Y si sufrimos con Cristo, dice San Pablo, con Él viviremos. Y si morimos con Cristo, con Él resucitaremos. ¿Qué es esa? No hay alegría más grande. Da lo mismo las pruebas, da lo mismo los sufrimientos que vengan, incluso, hermanos, da lo mismo las alegrías que tengamos en este mundo, los triunfos, que nos vaya bien, todo eso es relativo, porque lo único que importa al verdadero cristiano es vivir en Cristo, que la gracia de Cristo, de Jesús, habita en mí, es decir, vivir en el Espíritu Santo, y por tanto, decir no al pecado, no a lo que me puede apartar del amor de Dios, y decir sí a la confianza en Jesús. Por eso yo les pido, hermanos, hoy día cuando comulguen ustedes o después en el momento de oración de poscomunión, miren a Jesús resucitado y la frase que dice ahí, ¿no? Jesús, en ti confío. Y que esa frase, esa jaculatoria, sea como un respiro del alma, lo digamos siempre, siempre. Jesús, en ti confío, porque feliz el hombre y la mujer que confía en Dios, maldito el hombre que confía en sí mismo o en el propio hombre. Así sea. Amén.